Dicen que la infancia es el tesoro más preciado de una persona. Pero ¿qué pasa cuando ese tesoro está lleno de sombras? Para David, un niño de 8 años, juguetón y de risa fácil, su hogar era un campo minado de castigos sin sentido. Su madre, en lugar de celebrar su alegría, la silenciaba. Una risa demasiado fuerte, un juego inocente, una nota baja en el colegio. Cualquier cosa era motivo para que ella lo castigara, a veces mandándolo a la cama con el estómago vacío y el corazón roto. Noche tras noche, su almohada se convertía en su única confidente, absorbiendo las lágrimas silenciosas de un niño que solo quería ser amado. Las palabras de su madre resonaban como una sentencia: nunca serás nadie, eres una carga. Pero en medio de esa oscuridad, había una luz inquebrantable en su padre, un hombre noble, de manos trabajadoras y corazón gigante. Cada vez que el mundo de David se derrumbaba, su padre estaba allí para reconstruirlo con un abrazo cálido y palabras de aliento. Era su refugio, su héroe. Cuando David cumplió 10 años, la figura que debía ser su ancla decidió soltar amarras. Su madre empacó sus maletas, su indiferencia y sus sueños, y se fue del país con otro hombre. David vio cómo la puerta se cerraba, llevándose consigo una parte de su niñez. El eco de ese portazo fue devastador, pero los brazos de su padre lo rodearon de inmediato. Hijo, le dijo con la voz quebrada pero firme, mientras yo viva, tú jamás estarás solo. Esa promesa se convirtió en el motor de David. Los años pasaron, y el niño que antes evitaba los libros, ahora los devoraba. Noches enteras de estudio, cuadernos llenos de apuntes, el cansancio acumulado en sus ojos. Todo era poco para demostrarle a su padre que esas palabras hirientes de su madre estaban equivocadas. El día que le entregaron su primer diploma de honor, vio a su padre llorar de orgullo. Esa imagen, la de su héroe conmovido por su esfuerzo, fue la medalla más grande que jamás recibiría. El siguiente reto fue la Universidad Nacional, un sueño que parecía inalcanzable, pero David estudió día y noche, impulsado por el amor de su padre. Y lo logró. Ingresó, la celebración fue inmensa, pero la alegría, como a menudo pasa en la vida, vino acompañada de una nueva prueba. La salud de su padre comenzó a deteriorarse. Las visitas al médico se hicieron frecuentes, las medicinas se apilaban en la mesita de noche, y las cuentas médicas crecían como una sombra amenazante. David no se quedó de brazos cruzados, se juró a sí mismo que no dejaría que su padre luchara solo. El estudiante universitario se convirtió en un guerrero de 1000 oficios. Por las mañanas vendía sándwiches de pollo en los pasillos de la facultad. Por las tardes, recorría las calles empujando un carrito de helados, sin importar si llovía o hacía un sol abrasador. Los fines de semana, se ponía un delantal y trabajaba como mozo hasta altas horas de la noche. El agotamiento era brutal, el cuerpo le pedía un respiro, pero su determinación era más fuerte. Cada moneda ganada era una pequeña victoria en la batalla por la vida de su padre. Pero hay batallas que por más que luchemos, no podemos ganar. Un atardecer de junio, mientras el cielo se teñía de naranjas y púrpuras, el corazón del héroe de David dejó de latir. Su padre se fue. El silencio que inundó la casa era ensordecedor. David, de pie junto a la cama vacía, sintió un dolor tan profundo que le partió el alma. La casa, antes llena de risas y abrazos cálidos, ahora solo albergaba recuerdos y un vacío inmenso. Miró al cielo, buscando una señal, una última sonrisa de su padre entre las nubes. A pesar del dolor, David cumplió su promesa. Se graduó como ingeniero, con el título en la mano y el recuerdo de su padre en el corazón. Sin embargo, la vida le tenía preparada otra prueba. El diploma no fue una llave mágica. Las puertas del mundo laboral parecían cerradas para él. Tuvo que volver a ponerse el delantal de mozo, sirviendo mesas, mientras su sueño de construir puentes y edificios se empolvaba. La frustración era un nudo en la garganta, pero la resiliencia que su padre le había enseñado era su armadura. Justo cuando pensaba que no podía caer más bajo, el pasado regresó para darle el golpe final. Una llamada de un abogado lo dejó helado. Su madre volvía al país. Y no volvía con un abrazo, sino con una orden de desalojo. Según la ley, al morir su padre sin un testamento, la casa le pertenecía a ella. David sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La casa, su refugio, el último pedazo que le quedaba de su padre. No podía ser. Dias después, ella apareció,
En la puerta no venía. La acompañaban dos jóvenes, sus nuevos hijos. No hubo un saludo, ni una sonrisa, ni una pizca de arrepentimiento en su mirada. Solo palabras frías y cortantes. Necesito la casa. Tienes que irte. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. David la miraba, intentando encontrar un rastro de la mujer que alguna vez fue su madre, pero solo veía a una extraña. Esa noche, David no durmió. Lloró con una rabia y una impotencia que no había sentido nunca. Se sentía completamente solo, traicionado por la vida una vez más. En medio de su desesperación, entre sueños, una figura familiar se le apareció. Era su padre, con la misma sonrisa cálida de siempre. No te rindas, hijo, le dijo con voz serena. Lucha por nuestra casa. Es mi regalo para ti. Esas palabras fueron como un bálsamo, un nuevo motor. Al día siguiente, la batalla legal comenzó. Su madre, en un acto de crueldad infinita, fingía llorar frente a los vecinos, pintando a David como un hijo desagradecido que le negaba un techo a su propia madre. Algunos vecinos la miraban con duda, otros con compasión. David se sentía juzgado, señalado, pero no se rindió. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un día, un vecino se le acercó tímidamente a Ann. Le entregó un sobre. David le dijo: todos en el barrio te hemos visto crecer. Sabemos quién eres. Sabemos la clase de hombre que fue tu padre. Dentro del sobre había dinero. Los vecinos habían hecho una colecta para ayudarle a pagar un buen abogado. Por primera vez en mucho tiempo, David no se sintió solo. La bondad de extraños le devolvió la fe. Mientras el juicio avanzaba, otra luz apareció en el horizonte. Recibió una llamada de una de las empresas de ingeniería más importantes del país. Lo habían encontrado gracias a sus excelentes notas universitarias y querían ofrecerle un puesto. La sorpresa y la alegría lo inundaron. Era como si el universo, después de tanto quitarle, por fin empezara a devolverle. Finalmente, llegó el día del juicio final. La sala del tribunal estaba cargada de tensión, papeles, argumentos, miradas cruzadas. El juez leyó la sentencia con voz solemne. Cada palabra era un martillo, golpeando el corazón de David. Y entonces, el veredicto en la casa, por derecho y justicia, pertenece a David. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza ni de rabia, sino de pura felicidad. Philip miró hacia el techo de la corte, pero en su mente vio el cielo abierto y a su padre, sonriéndole orgulloso. Había ganado, había defendido su hogar, su legado, el regalo de su padre. Hoy, David camina hacia un nuevo amanecer. Es ingeniero, tiene un hogar, y lo más importante, ha honrado la memoria del hombre que le enseñó a nunca rendirse. Porque la vida a veces nos golpea con fuerza, nos quita, nos hiere, pero al final, siempre recompensa a los que perseveran, a los que luchan con el corazón y nunca pierden la esperanza. Gracias por acompañarme en esta increíble historia de superación. Si te ha conmovido, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.